a la gente le encanta comprar, pero detesta que le vendan. A todos nos gusta comprar, pero a todos nos da mucha pereza que nos vendan. Entonces, ¿cómo yo le vendo sin que él sienta que yo le estoy tratando es de vender, ¿cierto? Y es crear esa relación con ese cliente, donde yo conozco, rompo el hielo con ese cliente, conozco su operación, ¿cierto? Me enfoco en darle valor y en cambiar otras cosas antes de ofrecer mi producto. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Carnecast. Mi nombre es Hernando Flores Díaz, yo soy médico veterinario zootecnista, pero también investigador en Agrosavia, en Villavicencio. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Murillo. Daniel Murillo de la Hacienda San José. Y pues vamos a tener un tema también clave de actualidad relacionado con la transformación comercial en el agro, de la venta de productos a la construcción de valor para el ganadero. Un tema que tiene que ver mucho con lo que los ganaderos se enfrentan día a día en términos de qué adquirir de sus proveedores y cómo utilizarlos racionalmente en sus explotaciones. Bienvenido, Daniel. Gracias, Hernando, gracias a la audiencia y gracias a Carnecast por la invitación y la oportunidad del espacio de venir a compartir con ustedes un poco de la experiencia y de lo que creemos nosotros que es lo mejor para el agro y la producción de la comida que requiere el mundo. Muchas gracias, Daniel. Y Daniel tiene una formación muy interesante que él nos va a contar en una pequeña introducción que va a ser de su expertise, especialmente en este tema de ventas relacionados con la ganadería. ¿Cómo ha sido esa historia tuya, Daniel, en términos de cómo te acercaste a la ganadería y de qué sector venías en términos generales? Hernando, es una historia que yo generalmente empiezo por ahí cuando conozco a alguien, a un cliente, a un proveedor o a alguien relacionado con la empresa, porque no soy veterinario, no soy zootecnista, no tengo nada relacionado. Yo estoy en mercadeo y publicidad, me especialicé en el sector de las ventas, en el área comercial, trabajé por muchos años en el sector automotriz, vendí por muchos años motos, vendí vehículos y hace muchos años definí que mi carrera profesional se iba a concentrar en las ventas, en el relacionamiento con los clientes y quise profesionalizarlo. Lamentablemente no existe la carrera de ventas, hay administración, hay mercadeo, hay publicidad, hay comunicación y a la final todos somos vendedores. El mismo médico vende a sus pacientes la idea de que él es la mejor persona para llevar a cabo su cirugía o su tratamiento. Los abogados venden todo el tiempo y negocian todo el tiempo con diferentes entes. El padre o la madre le vende a sus hijos la idea de que esa sopa es la que se debe tomar. Y cuando analizas todo eso desde afuera, cada una de esas relaciones y procesos y negociaciones es una venta. Entonces, hace muchos años decidí especializarme en eso y me concentré en que eso iba a ser el foco de mi vida. Creé por muchos años un método de ventas que quería probarlo en otros sectores. Quería salir un poco de la zona de confort donde estaba, me había estructurado muy bien y digamos que tenía un método muy efectivo desde la consecución de prospectos, calificación, relacionamiento, detección de necesidades, deseos, presentación de productos, seguimiento y cierre. Lo tenía clarísimo, pero para cierto producto y cierto público. Y quería y le pedía, digamos, al universo como esa oportunidad para probar ese método en otro sector. Sin esperarlo, sin soñarlo, sin buscarlo, apareció la oportunidad de Hacienda San José, en donde hace 6 años, en el 2019, me invitaron a ser parte del departamento comercial. Claramente, mi respuesta fue, están locos, ¿cómo van a pasar a un vendedor de carros a vender vacas o a vender toros? Yo de eso no sé, la boñiga me embiste. Y la respuesta de ellos fue, pues nosotros no sabemos de ventas, usted no sabe de ganado, tratemos en que nosotros le enseñemos de ganado y usted nos enseña de ventas. Nosotros ponemos lo que usted necesite de ganadería y demás y usted póngalo de ventas. Entonces, desde el inicio que tomé la decisión de empezar en el 2020, pues tuve la fortuna de tener a mi lado, o hoy por hoy tener a mi lado veterinarios, zootecnistas, agrónomos, genetistas de diferentes lugares del país, en Brasil,
Entonces ha sido, digamos, un recorrido bien interesante porque hemos podido de alguna manera aportar a la empresa y aportarle en la industria para crear, digamos, un método comercial, un método de ventas que de igual forma esté enfocado en las necesidades y deseos. Ahora, me veo por muchos años acá porque la misma pandemia nos lo mostró. La gente dejó de viajar, dejó de salir a cine, dejó de comprar ropa, dejó de comprar vehículos o motos, que era lo que yo hacía, pero la gente nunca dejó de comer, ¿cierto? Hasta la medicina en gran parte paró, toda la parte estética, todo lo que no era prioritario para lo de la pandemia, todo eso se frenó y se paró, pero la producción de alimentos no paró. La producción de granos, la producción de proteínas, todo eso continuó y siguió. Entonces yo creo que eso fue un gran campanazo para todos de decirnos el futuro está ahí y el requerimiento está ahí. El mundo se puede paralizar como lo vimos paralizado, pero todos los que producimos comida tuvimos que salir a trabajar todos los días y continuar con esto. Entonces, ese ha sido el camino, Hernando. Yo estoy en Hacienda San José hace 6 años, soy el director comercial y de marketing de la Hacienda y del grupo, respondo por toda la comercialización de genética y sales mineralizadas, todo digamos, estrategia nutricional, pero cuento con el respaldo y acompañamiento pues, de todo el backstage técnico, veterinarios o tecnistas y todas las personas pues, que están para responder las preguntas difíciles que generalmente salen. Sí, y para los que no conocen, ¿dónde queda la Hacienda San José? Bueno, Hacienda San José está ubicada en el Bichada, estamos en el norte del Bichada, en el municipio de Primavera, estamos a 120 kilómetros de Primavera sobre la vía I-40, estamos allá hace 12 años, tenemos ya una operación de cría, levante, digamos que ceba, todo el ciclo completo, tenemos líneas de producción de carne y de esa producción de carne en gran masa lo que hacemos es hacer evaluaciones fenotípicas y genómicas junto con un programa de mejoramiento de Brasil del cual hacemos parte y ese programa nos ayuda a identificar cuáles animales son los superiores para poderlos utilizar como multiplicadores de genética y a través de esos animales comercializar la genética en todo el país. Hoy por hoy ya estamos en 18 departamentos del país y todo sale desde el Bichada. Desde el Bichada es una genética basada en el oro, ¿no? Sí, señor. Nosotros, cuando todo el proyecto inició, digamos que se contemplaron varias alternativas para el desarrollo de esas tierras en la Orinoquía, entre las cuales claramente se contemplaron pues, muchas como maderas y marañón y maíz y soya, pero la recomendación finalmente de los asesores de ese momento era que las fronteras agrícolas en el mundo se han abierto con ganadería y la mejor forma de desarrollar esas tierras donde no había nada, donde hoy por hoy no hay pavimento, no hay electricidad, no hay acueductos, hay muy poca mano de obra. Bichada son 11 millones de hectáreas y tiene 110.000 habitantes, ¿cierto? Tiene un habitante por cada 48 kilómetros, es muy, muy bajo. La mejor forma y la mejor alternativa era ganadería, era la forma digamos, más eficiente, más segura y correcta de iniciar. Y a la final fue como inició pues, el Valle del Cauca, que hoy por hoy tiene caña y tiene maíz, antes tenía ganado. En el Huila y Tolima, donde hoy por hoy hay café y arroz, antes había ganado. En los mismos llanos orientales, me dice, entiendo que vives en Villavicencio, ya uno llega a Villavicencio y se va por el Piedemonte y tiene que andar harto para ver vacas, porque ya ve palma, ya ve arroz, ya ve maíz y otros. Entonces, digamos, ese fue el principio de San José, iniciar por ganadería para desarrollar esas tierras en la altillanura y en la Orinoquía, y cuando se buscó el modelo productivo, después de diferentes búsquedas de programas de mejoramiento, de ganaderías y demás, encontraron un programa de mejoramiento y una raza que es el Nelore de ciclo corto, y fuimos pues digamos los pioneros en esto en Colombia, iniciando en el 2014 con la siembra de los pastos y en el 2016 nacieron los primeros animales por medio de transferencia de embriones. Entonces todo inició de ahí, una ganadería sin pasión hacia ninguna raza, ¿cierto? Una ganadería que se surgió como ganadería como consecuencia de desarrollar unas tierras y que estamos seguros que esas tierras que hoy por hoy tienen ganadería, mañana se transformarán en agricultura y la ganadería irá conquistando nuevas tierras.
Entonces, no teníamos, o la empresa, o el dueño de la empresa, o las personas de la empresa no tenían una preferencia por una raza específica, no conocían muchas razas, pero porque, y la razón de esto es porque venían de otras industrias. El dueño de San José viene de la industria financiera, la industria bancaria, todo el equipo de San José vino así. Entonces, digamos que no había una pasión sobre una raza específica y un sesgo de esto, sino que lo que estaban buscando era que cuál es la raza correcta para Altillanura, que podamos producir carne a pasto, sal y agua de una manera eficiente para montar una fábrica de terneros. Y la respuesta la encontramos en ese programa de mejoramiento que se llama Nelore Ciclo Corto. Bueno, entrando un poco en materia y aprovechando tu experiencia, Daniel, pues vemos que en nuestro sector ganadero hay mucha venta comercial basada simplemente en los productos, pero de acuerdo con lo que ustedes han desarrollado en la hacienda, ¿qué significa realmente pasar de este modelo comercial enfocado a unas necesidades del ganadero? Y eso cómo impacta los resultados o lo que se va a retribuir en términos de ingresos. Fernando, eso es una muy buena pregunta porque el rol comercial en todo, pero para hablarlo en ganadería, de hoy tiene que evolucionar sí o sí, si no se van a quedar atrás. Durante muchos tiempos, durante mucho tiempo, el vendedor, el comercial se enfocó en los productos y diferenciar sus productos de la demás competencia. Yo comparo este producto A con este producto B, pero en realidad lo que necesita el ganadero es alguien que entienda su negocio, ¿cierto? Se da por hecho que esa persona comercial, por decirlo, conozca sus productos, conozca la genética, conozca de nutrición, conozca la ficha técnica exactamente, se conozca la genealogía, se conozca los índices, las DEPs. Eso ya se da por hecho. Es lo mínimo necesario que debe tener un comercial, conocer la ficha técnica de sus productos. Pero lo realmente importante, lo que impacta en un ganadero, es aquel que entiende el negocio del ganadero, ¿cierto? Que entiende su finca, que conoce su finca, que sabe cuáles son sus posibilidades de producción, cuáles son sus retos. El ganadero que está en el Bichada es muy diferente al que está en el Piedemonte y seguramente diferente al que está en el Magdalena Medio o el que está en la costa, sin decir que a uno le queda más fácil que el otro. Todos tienen retos, pero incluso retos en épocas diferentes, ¿cierto? Entonces no basta con conocer la ficha técnica, hay que entender qué está sucediendo en la finca y que hay que entender es por qué esas vacas no se están preñando, por qué esos animales no están ganando peso o por qué sus ciclos productivos son largos. Y hay muchas cosas que cambian la realidad de ese ganadero que no le cuestan dinero, que no tienen que ver con el producto que nosotros vendemos. El establecimiento de una estación de monta, el establecimiento de conformar unos lotes homogéneos, el establecimiento de una rotación de praderas, al ganadero no le cuesta plata. O al menos uno no vende eso, por decirlo, ¿cierto? Pero eso cambia la realidad de una ganadería. La implementación de un protocolo al nacimiento, la implementación de un protocolo sanitario, cambia la realidad de una ganadería. Claramente yo puedo tener genética que de unos animales que nacen más livianos, tienen facilidad de parto, son mucho más vitales y la tasa de mortandad de ese ganadero va a reducirse. Pero el ganadero lo que en realidad va a aprovechar es que yo le explique cuáles son las consecuencias de no hacer un correcto protocolo de nacimiento el día que nació. Y cómo se hace un protocolo de nacimiento, cómo hago un checklist, pero cómo vuelvo eso plastilina fácil de dirigir al equipo de trabajo. Entonces, cómo ese vendedor y ese asesor comercial no basta con decirle el protocolo de nacimiento al dueño de la ganadería por teléfono o por un WhatsApp, sino que se toma el tiempo de ir hasta la finca de ese ganadero, preguntar quién es el que se encarga de los partos, sentarse con él a ver cómo él lo hace, dónde le hace, y de una manera sencilla aportarle a esa persona sugiriéndole ideas. Usted mejor hágalo en este potrero que es más seco, hágalo en esta parte que queda usted mucho más seguro, aparte el tenero para que quede más tranquilo, necesitamos un checklist como yodo, marcadora, el furador, necesitamos la doramectina o lo que necesitemos, ¿cierto? Y luego retroalimentar a ese dueño de esa ganadería y decirle, vine, capacité a su personal, necesitamos que tenga esa persona guantes, que tenga esto, que tenga esto, que tenga esto, y esto considerablemente le va a reducir la mortandad en su ganadería.
Ahora el señor va a decir, ¿usted vende yodo? No, yo no vendo yodo. ¿Usted vende lo de la mectina? No, señor, yo no vendo. ¿Vende guantes? No, no, no vendo. Yo vendo otra cosa, pero le estoy aportando valor a ese ganadero. Entonces, cuando el comercial entiende esas necesidades de esos ganaderos y esos indicadores, deja de vender y empieza a recomendar decisiones que impactan la ganadería y la rentabilidad del ganadero. El verdadero diferencial es cuando el comercial deja de hablar de productos y empieza a hablar de resultados, ¿cierto? Porque a la final el ganadero, claro, necesita un, un, un producto específico, pero eh, a la final la consecuencia, lo último que requiere ese ganadero es el resultado que está obteniendo. Que los animales, tener una genética de animales que se mueran menos para destetar más, para tener más vientres a futuro y para sacar más machos a sacrificio. Entonces, digamos, es un poco eso, es invitar a los comerciales a que vayan un poco más allá, ¿cierto? Y que no se enfoquen en los productos, sino en las necesidades que tienen estas personas. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Y eso es muy importante, Daniel, porque pues tradicionalmente la proveeduría de droga veterinaria, de insumos, pues está asociada a eso, ¿no? La venta de un producto en específico, pero no viendo. Ese cambio tradicional, pues que tú propones de darse, se convertiría ya más esta persona de la parte comercial como en un aliado del ganadero. Ese aliado, ¿cómo se entiende desde el punto de vista del productor y el productor cómo lo ve actualmente? Es que cuando estás enfocado en las necesidades, el ganadero deja de verte como un vendedor. Y hay algo que yo le digo mucho a nuestro equipo comercial, a la gente le encanta comprar, pero detesta que le vendan. A todos nos gusta comprar, pero a todos nos da mucha pereza que nos vendan. Entonces, ¿cómo yo le vendo sin que él sienta que yo le estoy tratando es de vender? ¿Cierto? Y es crear esa relación con ese cliente, donde yo conozco, rompo el hielo con ese cliente, conozco su operación, ¿cierto? Me enfoco en darle valor y en cambiar otras cosas antes de ofrecer mi producto. Ahora, es importante que la persona sepa que uno tiene una camisa, una gorra y uno va representando una marca específica y para eso está, ¿cierto? Y independiente de los que vendemos genética, los que vendemos sales, los que venden productos veterinarios o los que venden servicios. Es importante claramente detectar esas necesidades y deseos, cómo yo le soluciono a ese ganadero o a esa empresa ganadera o a esa producción, pero cómo mis productos se complementan con eso, claramente. Pero cuando el ganadero entiende que él tiene un problema o que él tiene una oportunidad de mejora significativa con un producto específico desde la raíz, es cuando el ganadero ya siente que no le están vendiendo, sino que él necesita comprar. Y es como cambiamos la forma. Entonces, digamos que lo que nos enfocamos nosotros es en las necesidades y deseos de la persona y las ventas de por sí llegan solas. Es que el producto solito va a llegar. Cuando entregas valor a la persona, el inconsciente de ese ganadero, digamos, el cliente, va a pedir que compense lo que él te está dando. Entonces, si a ti un vendedor empieza a darte valor y a crear una relación, tú tienes adentro un inconsciente que dice, compensémoslo. Y una de las formas de compensarlo, aparte claramente del gran café o un buen sancocho o una buena cabalgata, es, venga, muéstreme su portafolio, dígame qué vende, qué está haciendo, a qué vino, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde cambia eso. Me encanta la pregunta porque es realmente los cambios que necesita el sector en las ventas. Y creo que la misma pregunta abarca todo, cualquier venta de cualquier producto, que las personas, el vendedor de colchones, que no se enfoca en el producto, sino en las necesidades que tiene esa persona según el uso de él, su esposa o sus hijos, según su espalda, sus limitaciones, sus alergias y demás, va a encontrar un producto más correcto para esa persona. Entonces, los resultados cambian
porque empezamos a tomar decisiones mucho más precisas. Se nos quita la ansiedad de venderle al cliente. Claro, hay que cumplir un presupuesto, pero se nos quita la ansiedad porque hay clientes, generalmente las personas, Hernando, no saben qué quieren. En el fondo creen saber qué quieren, ¿cierto? Todos tenemos unas cosas en el fondo muy claras. Yo necesito preñar más, claro. Necesito que se mueran menos, sí, todos. Necesito que las hembras se preñen más jóvenes y producir más terneros, por supuesto. Necesito sacar los machos a sacrificio mucho más rápido con excelente rendimiento de canal, cubrimiento de grasa, tasa de aprovechamiento de carne, sin lugar a dudas. Pero hoy, en este momento, usted cómo llega a eso y cómo creamos un plan para llegar a eso, desde lo que no cuesta dinero hasta lo que cuesta, desde lo que yo puedo implementar hoy a mediano plazo o a largo plazo, ¿cierto? Entonces, generalmente la gente o el 99% de los clientes son ganaderías comerciales. La persona viene de otra industria y tenemos clientes que son médicos, otros que son arquitectos, otros que son abogados, otros que están en la construcción y los fines de semana atienden su ganadería. Y lo primero que nosotros les decimos a ellos es, venga, todo el instinto que usted tiene en su carrera profesional, aplíquelo acá. ¿Usted qué haría en la clínica? Entonces, el ejemplo a un médico, usted iniciaría una cirugía sin tener un checklist de todos los implementos que tenían. Ni loco, Daniel. No lo podría hacer. Es lo mismo en el corral, en un trabajo de inseminación o en un trabajo de marcación. Uno no puede meter el paciente al quirófano o la vaca al brete del corral si no tengo el gas preparado, si no tengo los hierros calientes, si no tengo las agujas separadas, si no tengo el termo listo, si no tengo el descongelador listo, si no tengo el equipo de trabajo listo. Entonces, usted que es médico, ¿qué hace allá que pueda hacer acá e impacte sobre su operación? Los ingenieros o arquitectos, ni se diga, hacen unas cosas extraordinarias cuando confían en su instinto profesional y sus capacidades y lo incorporan en la ganadería, ¿cierto? Entonces, para todos los productos hay. Nosotros vendemos ahora sales y estamos entendiendo todo esto. Pero antes de entender cuál es el problema del consumo del ganado, pues hay que entender es para qué necesita ese cliente asegurar esos consumos y en mostrarle a ese cliente cuál es el impacto que tiene el desbalance nutricional en toda la operación, en la preñez, ¿cierto? En la ganancia de peso, en la edad a sacrificio. Entonces, la invitación es a que no nos enfoquemos en el producto, enfoquémonos en el cliente, conozcamos mucho más, tomémonos el tiempo de ir y conocer, sobre todo de conocer las personas con las que trabajan nuestros clientes, esos mayordomos, esas personas de campo, vaqueros, pastores, el encargado de nutrición, el encargado de pastos, de las diferentes áreas. Es importante ir y relacionarse con ellos y entender ellos cómo lo hacen, por qué lo hacen así, qué es lo que más les cuesta. Y uno, por lo menos nosotros tenemos la oportunidad de visitar muchas fincas y grandes cosas de las que tenemos en San José las hemos aprendido en otras fincas y traemos lo mejor de otras fincas. Incluso cuando nuestras visitas comerciales que recibimos todos los meses clientes, antes de bajarnos del avión, lo primero que les decimos, pueden tomar fotos, pueden tomar videos, pueden preguntar lo que quieran, pueden sacar un USB y pidan lo que quieran. La única condición es, si lo llegan a hacer mejor o más barato, cuéntenos para nosotros mejorarlo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a las fincas y yo veo una cosa extraordinaria que implementaron en una calceta, que limpia y demás, pido permiso, tomo foto, video y comparto con todo el mundo. Y después le digo a ese cliente, vea, esta idea que usted tiene allá en Puerto Araujo, la implementó en una finca un cliente en Acacias Meta y otro en Puerto Lleras, que muchas gracias le mandan a decir, este señor no usó el resorte que usted tiene, sino este otro, y le está funcionando mucho mejor. Entonces, digamos, es un poco eso, Hernando. Se va creando una relación también de confianza, escuchando al cliente y obviamente, pues desde el punto de vista de las ventas de la Hacienda San José, eso impacta mucho el portafolio. Cuando ya uno llega a las fincas, hay necesidad también de una retroalimentación de ese trabajo técnico y de lo que pues le estamos ofreciendo al cliente. ¿Cómo se traduce este entendimiento en el desarrollo de soluciones para esos productores? ¿Ustedes cómo interactúan con ellos?
Por ejemplo, a nivel de ganaderos, la parte de información muchas veces no se lleva juiciosamente y para tomar decisiones muchas veces es necesario pues acudir a la experiencia o contar o lo que tú nos contabas, ¿no? Hablar mucho con ellos y explicarles. ¿Eso cómo ustedes lo manejan desde el punto de vista de esa retroalimentación que tienen de ese trabajo técnico con los ganaderos? Es muy importante la pregunta, sobre todo porque es vital que esté conectado el área comercial con el área técnica y con el área operativa. Y la razón es esta, Hernando. El área comercial es la que tiene el contacto con el cliente o el consumidor y es la que debe retroalimentar el área productiva y técnica de qué está necesitando ese ganadero, ¿cierto? Lo que él cree que está haciendo bien, cómo se desarrolla y se modela ya. Muchas de las cosas y charlas que nosotros iniciamos y en las visitas no hablamos de otras razas y les decimos en realidad pues, la competencia del Nelore ciclo corto no es otra raza de ganado. La competencia del Nelore ciclo corto es el pollo y es el cerdo. Y póngale el pescado y el huevo. Porque el consumidor final, cuando va a comprar su proteína, escoge entre pollo, cerdo y carne. Y repito, pescado y huevo. Y cuando coge la carne, no mira si es una raza u otra. El consumidor final está pidiendo salubridad pública, es decir, seguridad en la alimentación, facilidad de preparación, homogeneidad, claramente calidad y sobre todo costo, precio. El 90% de los productores de carne son hombres, pero el 90% de los consumidores de carne son mujeres. Los ganaderos deberíamos estar más enfocados en las mujeres que en los hombres. ¿Y por qué esa mujer prefiere esa proteína para su familia? ¿Y qué siente esa mujer cuando ofrece una carne bovina, un corte, una punta de anca, un lomo, una carne molida para sus hijos en la mesa sobre otras proteínas? ¿Y cuál es la preferencia? Repito, claramente la más grande es costo, precio. Pero ahí es donde está realmente el valor, enfocarnos en nuestros clientes. Entonces, para aquel ganadero que vende destetos, nosotros le invitamos a que piense, bueno, usted va a vender un buen desteto, claramente entre más pesado, entre menos se mueran, más nazcan, menos se mueran, mayor destete y más pesados son, su negocio es mejor. Pero el animal no termina ahí. ¿Cuál es el mejor animal para su cliente? O sea, ¿qué tipo de ternero es el que necesita su cliente que compra un ternero de destetos de 200 kilos y podrá tener un modelo de llevarlo a 350, otro de finalizarlo y cebarlo, ¿cierto? ¿Qué cambia para él el negocio? ¿Cómo piensa usted como vendedor de destetos en su cliente? La homogeneidad, la ganancia de peso por destete, la trazabilidad, la correcta marcación, entregarle un listado con todos los medicamentos que se puso desde el día 1. ¿Cómo cambia la realidad de ese ganadero? Una llamada al mes, cómo van los animales, una recomendación de cuál es el mejor proceso para la adaptación de sus terneros desde el destete a llegarle a la finca, ¿cierto? Y luego ese señor que lo lleva a 350 lo vende a un cebador. Claro, lo que necesita es hacer ese ciclo de ceba de 150 kilos lo más rápido posible para poder monetizar eso, estamos claros, y que no se mueran animales, no se tardan y sean homogéneos. Pero ese cebador, ¿qué requiere? Lo mismo, trazabilidad, información. Imagínate que uno sea un cebador y llegue un proveedor de animales de 350 y le entregue a uno la hoja de vida del animal con la ganancia gramos día desde el momento del nacimiento porque él se lo compartieron y luego la de él y luego todo el plan sanitario que ha continuado y la sugerencia de plan sanitario para el futuro hasta la finalización, pero adicionalmente el plan de nutrición que venía dando, ¿cierto? Y unas ganancias de gramos día o pesos proyectados, pero adicionalmente se toma el tiempo de acompañarlo en ese proceso para el seguimiento. Y luego vamos a la cadena final, un frigorífico, una comercializadora de carne y lo que sea, que le lleguen todos esos animales con trazabilidad e información. Se quitan una cantidad de problemas que hoy por hoy están expuestos. De dónde están trayendo los animales, qué edad tienen. Hoy por hoy la edad en todos los sacrificios, y tú lo decías en un podcast, que soy seguidor de esos podcasts que has hecho en temas de producción de carne, la edad de sacrificios se tiene en cuenta por los dientes, pero no porque ningún proveedor esté reportando la edad de nacimiento de todos los animales que están sacrificando.
¿cierto? No hay información, hay demasiada informalidad. Entonces, ese tipo de cosas y enfocarnos hacia las necesidades de nuestro cliente y va sumando en cada uno de los eslabones es lo que finalmente a ese frigorífico, ese finalizador piensa en el consumidor. Y el consumidor cómo quiere consumirse este pedazo de carne. ¿Cómo impacta el rendimiento canal caliente, canal fría, tasa de aprovechamiento de carne, cobertura de grasa en el consumidor? No para mí, no beneficio mío. Claramente, el rendimiento canal caliente, pues lo tiene en Brasil, todos venden por canal, pero digamos en Colombia se ganan una bonificación por el rendimiento de canal con algunas empresas. Pero ¿cómo beneficia al consumidor esa carne de mejor calidad? ¿Cierto? Ese cubrimiento de grasa y ese blindaje contra el frío y el choque de frío, ¿cómo va a cambiar la realidad de esa persona, esa ama de casa que se lo lleva y lo mete en su nevera y lo va a preparar? ¿Cómo impacta en la ama de casa la terneza de la carne que tiene gracias a una edad de sacrificio mucho más joven? ¿Qué impacto tienen las nuevas generaciones en producir carne a pasto, sal y agua sin impactar en la sostenibilidad, en el medio ambiente, en los animales y en la población? Hoy por hoy la carne más costosa en el mundo y para el futuro va a ser la carne sostenible, la carne con huella favorable. ¿Cierto? Claramente hay unos nichos de mercado específicos que compramos unos cortes específicos los sábados, pero es tan específico que quitamos el precio para que la esposa no sepa cuánto costó. Y es tan específico que nosotros mismos lo asamos para que nadie lo vaya a dañar, ¿cierto? Y nosotros mismos lo asamos. Pero el día a día comemos otro tipo de proteína. La ama de casa y lo que requiere el mundo es otro tipo de proteína. Pero sí es mucho, sí se está pensando. Entonces, es cómo dejamos de pensar en nosotros y lo que producimos nosotros. Y adicionalmente pensamos en lo que requieren nuestros clientes, independiente en el eslabón que estés de la cadena de suministro. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en Cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Y eso implica, Daniel, una mirada muy diferente, porque esta evolución que va a tener el área comercial en el sector agropecuario va a ser clave para tener una mirada diferente. Sobre todo, Fernando, perdón que te pisé, se empiezan a identificar patrones en común y empieza a haber problemas repetitivos en los sistemas de producción, ganancia de peso, eficiencia, consumos, enfermedades puede verse y lo demás. Y es cuando el comercial retroalimenta de eso repetitivo y constante que se vuelve común en los ganaderos para que ellos moldeen su portafolio o digamos su sistema de producción o los mismos programas de mejoramiento, la dirección del programa de mejoramiento hacia esos objetivos, ¿cierto? Si yo estoy teniendo, digamos, estoy viendo dificultades al parto por animales, por terneros muy pesados y yo retroalimento eso, no solo la parte técnica operativa, sino eso llega hasta el programa de mejoramiento. Ellos lo que hacen es hacer correcciones en las fórmulas algorítmicas de predicción para ajustar las DEPs que impactan directamente eso, peso al nacimiento, periodo de gestación, días de gestación y cómo se transforma todo esto. Entonces, es muy importante transmitir eso. Claramente, todas las fincas que pertenecemos a un programa de mejoramiento como Hacienda San José, todos los animales son sometidos a evaluaciones fenotípicas y genómicas y esa es la data que recoge un programa de mejoramiento. Hoy por hoy pertenecemos a un programa de mejoramiento que se llama Delta Gen, que son un poco más de 90 ganaderías en Brasil y Colombia, San José, pero que acumulan datos de más de 80.000 animales cada año, evaluados al destete, al sobreaño, información desde el momento del nacimiento y demás. Es una data muy, muy grande, que comparte esa data con otro programa de mejoramiento también muy robusto y sólido, y entre todo eso tenemos unos algoritmos, unas DEPs y unos índices con una predicción muy alta, pero a la final tenemos es que ver cómo esa genética impacta en los ganaderos de nuestros clientes, cómo le transforma la ganadería
a ese ganadero comercial que vive de vender destetos. Y en esa parte de la información que ustedes manejan, que es bien interesante, ustedes también, pues, me imagino que trabajan con toda la información de los ganaderos que visitan y van recopilando esos diferentes modelos que ustedes ven y que hacen intercambio de tecnología y que crean como un programa también como de extensión. En ese sentido, herramientas como la inteligencia artificial o todos este tipo de algoritmos que mencionaban, ¿cómo podría impactar esa mirada que le dan ustedes a los productores ganaderos nuestros con estos modelos de producción basados en el error, como lo tiene la Hacienda San José? Fernando, yo creo que eso es una pregunta muy importante hoy en el mercado y en este 2026 y creo que aplica para todo. Días pasados estaba hablando yo con unos médicos y hablábamos del tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Yo creo que estamos en un momento, así como cuando se creó la rueda, cuando se creó el vapor, cuando salió el ferrocarril, cuando salieron los computadores, estamos en la época que salió la inteligencia artificial y los modelos de inteligencia artificial. Es decir, esto ya ocurrió, esto no, hay que aprender a usarlo y a aprender a trabajar con ello. San José incluso, que tiene claramente sistemas de software para todo el tema operativo, todo el tema administrativo, contable. En San José medimos absolutamente todo, se analiza la información, se toman datos en base a esa información, participamos en benchmark dentro del programa de mejoramiento y buscamos participar con otras empresas, buscamos evaluadores de otros lados, pero pensando en este tema de cómo llegamos, cómo volvemos esto un beneficio para los ganaderos y cómo nos preparamos mejor para las herramientas que van saliendo todos los días. Incluso ya montamos un departamento de inteligencia de negocios, es decir, un departamento que reúne un equipo interdisciplinario de ingenieros especializados claramente en Excel, Power BI, Query, todos estos programas súper sofisticados, pero con un enfoque muy al uso e implementación de herramientas de inteligencia artificial para poder automatizar las cosas y hacerlas de manera constante, rápidas, efectivas y después transmitir todo eso a nuestros clientes. Entonces, finalmente lo que estamos buscando con esto es crear unas herramientas de recolección de datos, medición y transformar esas mediciones en KPIs, ¿sí? en acciones, a ejecutar y compararnos con otros. Entonces hay varias iniciativas en el país de hacer unos benchmarking y compararnos entre ganaderías que, digamos, manejamos software en diferentes zonas del país para comparar costos de producción de un kilo de carne por hectárea, costos de establecimiento por hectárea, eficiencia en el tema de la IATF, transferencia de embriones y cualquier cantidad de cosas. Pero yo creo que es muy importante. Ahora, nos enfrentamos a algo fuerte y difícil, que para nadie es un secreto, que esto es un negocio muy informal, ¿cierto? Y la gente no maneja software y no... Pero es de irlo llevando poco a poco. Es decir, en Brasil tampoco no todo el mundo tiene software, ¿sí? Y muchos ganaderos tienen el inventario acá en un cuaderno, o el mayordomo, el capataz, o como se llame, se conoce vaca a vaca y sabe cuál es el hijo de esa vaca y demás, y si parió o no parió, y si parió hace 2 años y todo. Pero el señor se va a jubilar algún día y se lleva la información y ¿qué hacemos? ¿Cierto? O qué tanto se sienta ese ganadero a tomarse un café con ese vaquero, a analizar cuáles son el intervalo entre partos en esas vacas y qué van a hacer con esas vacas, ¿cierto? Porque a la final, cuando recoges información, pero no analizas y no tomas acción sobre esos datos, no estás haciendo nada, ¿cierto? De nada sirve llevar un software y meter información sin una vez cada tanto no bajas la información, la aterrizas, la analizas, la comparas y tomas decisiones con eso. Buenas o malas, tomar malas decisiones hace parte también de tomar decisiones, es decir, se hizo algo, ¿cierto? Pero es tomar decisiones con eso. Entonces, esperar que todo el mundo lleve datos y que lleve información, de pronto no es posible. Nosotros lo que hacemos es, con algunos productos de genética, llevamos nosotros la información. En el tema de las sales estamos aprendiendo a eso, a invitar a los clientes que tomen un peso hoy, que tomen un peso en 2 meses, luego en 6 meses y demás, y mostrarle a esos clientes cuál era la ganancia de gramos día que traía antes, y luego de que implementó nuestra estrategia nutricional, cómo se transformó eso,
y cuánto era el costo para producir 1 kilo al día para ese ganadero y cuánto cuesta ahora. Lo mismo en genética. Ofrecemos, digamos, productos de inseminación artificial donde nosotros nos encargamos de absolutamente todo y el cliente mete la vaca al corral y nosotros hacemos absolutamente todo. Eso es un producto que ni siquiera está pensado para vender más. Es un producto que está pensado es para venderle a la gente que no insemina. Porque cuando íbamos a donde los clientes y decíamos, pero usted ¿por qué no insemina? Es porque decía, yo no tengo termo, yo no sé hacerlo, no entiendo los tiempos de hacerlo, no tengo el veterinario de confianza para hacerlo. Nadie decía es que no creo en la inseminación o me cuesta mucho, que es generalmente lo que la gente cree. No, es que el ganadero se iba y compraba un toro de 20 millones de pesos y no inseminaba. Es que le vale lo mismo inseminar o incluso le vale menos inseminar que el toro, pero el impacto va a ser mucho mayor. Entonces, cuando entendimos el por qué no lo hacían, es que propusimos un producto que le quita esos dolores de cabeza al cliente. Le decimos, listo, usted no piense en termo, no piense en protocolo, no piense en tiempo, no piense en mano de obra, nosotros nos encargamos de todo. Y de esos clientes estamos llevando datos. Entonces sabemos qué área tiene, qué pastos tiene, qué sal da, cuál es la ganancia gramos día. Obviamente, en algunos más datos que otros, cuántos vientres tiene, cómo se categoriza, cómo están distribuidos ese número de hembras en diferentes categorías. En muchos casos proponemos una estación de monta, planificamos esa estación de monta y al final del resultado le decimos al cliente, el resultado de su estación de monta fue del 70-80%, hicimos tantos servicios, usted pagó tanto y el costo por preñez es este. Era un dato que ese cliente nunca había pensado, ¿cierto? De pronto, si suma las facturas que pagó, pues saca el dato, pero hay que hacerlo consciente de que un ternero que hoy por hoy vale a 10, 12 mil pesos el kilo y si pesa 200 kilos, para hacer las cuentas fácil, vale 2 millones de pesos, el costo de producir esa preñez para ese ternero fue el 10%, o el 12 o el 13%. Entonces eso le invita al ganadero en continuar adelante, ¿cierto? Y decir, venga, yo continúo adelante. Entonces, luego esos ganaderos implementan esos datos. Dicen, venga, páseme eso en un PowerPoint, venga, yo lo meto acá. ¿Cómo arranco yo con un software sencillo? ¿Cómo arranco yo en un Excel? Ayúdeme a montar un Excel. Entonces encuentra uno ingenieros y de unas profesiones impresionantes, pues administradores o grandes ejecutivos o dueños de empresas muy grandes, que lo que cogen es a un ejecutivo de alguna área de él y decir, venga, usted me monta todos los Excel y centros de costos y demás de toda la operación y empresas grandísimas, pero mónteme algo muy sencillo para ganadería. Yo necesito acá el inventario, ¿cuántos kilos hoy? Voy a pesar en 2 meses y me dice cuántos kilos me gané. Y empiezan ganadería para dummies, ¿cierto? Y eso va evolucionando cada vez cuando el Excel ya se queda corto y dicen, venga, yo entonces me meto en un software ganadero y empiezan a meterle el software ganadero. Pero repito que es algo muy importante. Si se colecta información, pero no se baja la información, se analiza y se toman decisiones, no se logra nada. Es igual a cero. Entonces, creemos que la implementación hoy por hoy de sistemas de medición sí o sí es una necesidad. La implementación de modelos de medición o compararnos con otros funciona mucho, sobre todo porque es la manera como yo tomo la decisión más rápido de hacerlo. Cuando yo me comparo con otros y veo que otros sí lo están haciendo, se me quita una cantidad de mitos y de sesgos y de miedos y funciona en todas las industrias, ¿cierto? La forma más efectiva de vender un deportivo, un convertible, es que te inviten a un paseo donde hay 60 señores del mismo perfil tuyo que ya tienen un convertible. A ti te quita el susto si me veo bien o me veo mal, no es que, no, si ellos ya lo hicieron, yo lo hago, ¿cierto? Entonces es lo mismo, es invitar a ese ganadero que nos lleva información a que participe en un día de campo o que participe en una charla o que participe en un bootcamp en donde hay un número de ganaderos que llevan datos y registros. Qué bueno, Daniel. Esta parte última es muy, muy sensible, pero también es la que finalmente muestra el progreso de nuestras ganaderías. Ya pues para ir cerrando un poco este episodio que fue muy ilustrativo y pues para mí también muy importante porque yo generalmente trabajo con la parte de extensión, es decir, cómo llevar los resultados de investigación y la tecnología al campo. Y me parece que esta forma en la cual ustedes orientan desde el punto de vista comercial es un modelo muy interesante que puede expandirse porque se basa en escuchar al ganadero
en conocer sus necesidades y en darle soluciones reales pues a toda esta parte. Supongo que vamos a seguir también conversando con un poco más en profundidad con eh, todo lo que hace la Hacienda San José y todas sus áreas de trabajo. Y pues me gustaría que dejaras un mensaje final, Daniel, en este sentido y qué podríamos esperar más de Hacienda San José a futuro. Fernando, no, muchas gracias. Para mí también ha sido de mucha enseñanza y aprendizaje esta charla. Reafirma uno conceptos y se compromete uno mismo. Por ahí dicen que la mejor forma de aprender es enseñando. Yo creo que hoy por hoy hay muchas opciones de genética e insumos, pero el diferencial no está en los productos. El diferencial está en los resultados que tienen esos clientes con los productos que existen. Y es enfocarse en eso, en si realmente ese ganadero sí va a tener un resultado, independiente de mi meta o no, si yo necesito o no vender, es si a ese ganadero sí le conviene hoy por hoy tomar esa decisión. Y es una forma de trabajar de Hacienda San José. En Hacienda San José hay un compromiso de que no le vendemos nada a un cliente que no le convenga tenerlo. Le hemos dicho a clientes, no le podemos vender, porque este no es el mejor momento para hacerlo. Qué pena con usted, no vamos a transferir los embriones, usted no tiene las condiciones para hacerlo. Y a todos nos pasa, el jefe mío llega a algunas ganaderías de visitas comerciales a acompañarme y me desbarata el negocio que yo tenía, porque él vio que dice, no es que lo desbarate, pero dice, venga, el momento para usted incorporar esa inseminación artificial es en noviembre, no es ahora. Entonces posponga la compra para noviembre. Pero es la convicción hacia las necesidades del cliente y los resultados. Entonces, el único argumento a la final para vender un producto es los resultados y la rentabilidad final del cliente. Es decir, yo puedo tener el mejor producto, ¿cierto? Puedo producir los mejores toros, pero los mejores toros ¿para quién? Tal vez para usted, y tal vez haya unos ganaderos que también les sirva, pero no es para todos. Entonces, yo cómo produzco lo mejor para mis clientes y cómo tengo una diferenciación de diferentes productos que se acomoden con unos, con otros y con otros. Por eso estamos seguros que no todo Colombia va a implementar Nelore ciclo corto de Hacienda San José, porque no todos necesitan de ese producto, pero sí buscamos encontrar aquellos que lo requieren, lo necesitan, van a tener resultados y acompañamos a ese ganadero para que con los resultados sea el argumento para continuar con la genética. Daniel, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Carne Cas. Daniel Murillo de la Hacienda San José. Muchas gracias, Hernando. Hasta una nueva oportunidad. Espero que sí, que esté muy bien.